Nada es perfecto. Un programa semanal de Huella del Sur. Muy buenos días a todos, bienvenidos a Nada es Perfecto, el programa radial del portal informativo Huella del Sur por Radionauta FM 106.3. Mi nombre es Juliana Díaz Lozano, estoy aquí con Fernando Estrata. ¿Cómo anda, Fer? Bien, todo bien, Juli, ¿cómo te va? Bien, segundo programa. Segundo programa, arrancando, ya acomodándonos a esta nueva, este nuevo formato radial. Y bueno, para comentarles, hoy tenemos un programa donde vamos a tener una columna sindical, como la semana pasada. Seba Fajardo nos va a comentar un poco en qué situación está el proyecto de reforma laboral en la Argentina. Se inaugura nueva columna de Adela de Champs, va a comentarnos un poco la historización de la lucha de las jubiladas, de los jubilados acá en la Argentina. Sí, nueva columna, género y cultura. Género y cultura. Va a haber una nueva pastilla del Noli, el gran Pablo Nolasco Flores. Develamos el misterio de su identidad, que nos trae ahí una pastillita acerca de la pifia de Eduardo Galeano con el Che. Escuchámela. Muy ahí, bueno. Bueno, y decirles que nos están escuchando o por aire, si están en la zona de La Plata, en el 106.3, o también por la página de radionauta.com.ar. Y desde la semana pasada nuestros programas quedan subidos a Spotify, así que también pueden consultarlos con posterioridad. Sí, vamos a ir ya un poco al material del día. El tema de la semana está vinculado al alto al fuego en Gaza, así que si les parece, arrancamos directamente. Léenos en nuestra página web huelladelsur.ar y seguinos en Instagram @huelladelsur. La semana pasada, precisamente el 8 de octubre, el presidente norteamericano Donald Trump anunció de una manera triunfal un acuerdo de alto al fuego en Gaza y también se jactó de la liberación de los rehenes israelíes que ya comenzó a realizarse y que se iba a hacer de a poco hasta culminar el proceso. Fíjense que en un reportaje a un medio que se llama Truth Social declaró que era un día muy especial esta firma, diciendo que todos los rehenes iban a ser liberados muy pronto, que las fuerzas israelíes iban a retirar a una línea acordada. Esta narrativa de Trump, que es bastante reproducida por los medios occidentales, está ocultando, omitiendo, tapando un genocidio que estamos viendo ocurrir ante nuestros ojos, transmitido en vivo, y precisamente está de alguna manera centrando el conflicto en un conflicto de rehenes solamente. Como dijo una activista palestina intelectual que se llama Rima Nahar en una nota que publicamos en el portal Huella del Sur, este relato entonces reduce un genocidio de 2 años a una crisis de rehenes resuelta y absuelve al ocupante mientras ataca al ocupado. Sí, como vos decías, Juli, es un genocidio que está transmitido en vivo hace 2 años y no por eso no dejan de impactarnos las cifras, ¿sí? De hecho, de acuerdo al Ministerio de Salud de Gaza, las fuerzas israelíes desde el 7 de octubre del 2023 hasta principios de octubre del 2025 habían matado al menos a 65.075 palestinos, cifras oficiales. Hay casi 170.000 heridos, o sea que estamos hablando de un total de 236.000 víctimas, lo que equivale aproximadamente al 10% de la población gazatí,
a la fecha del 7 de octubre del 23. Sí, de lo registrado, ¿no? De lo registrado. Estas cifras están verificadas por la ONU y es un saldo documentado. Ahora, por ejemplo, la relatora de Naciones Unidas, Francesca Albanese, dio una conferencia de prensa a mediados del mes pasado donde señalaba la presencia de un genocidio invisible, ¿sí? Donde ya la cantidad de asesinados es muy superior a estas cifras oficiales que rondan los 60.000 palestinos, y en realidad estamos hablando de cifras que rondarían los 680.000, más de la mitad de ellos niños, ¿sí? Esto es algo que planteaba la Relatoría de Naciones Unidas. Se estima que miles yacen además bajo los escombros, ¿sí? Sin recuperar identidad, y las muertes indirectas por hambruna, enfermedades e infraestructura que podría llegar a una cifra realmente espeluznante. Por eso, cuando hablamos de Gaza, estamos hablando de un genocidio. Bueno, y lo que está pasando en los últimos días es que está teniendo lugar un intercambio de prisioneros entre Israel y la resistencia palestina, de prisioneros y cadáveres, debemos decir, y que mientras que este intercambio de rehenes, y yo leía ayer el diario La Nación, también el diario La Nación todo el tiempo hablando de las historias individuales de cada rehén israelí devuelto, mientras está ocurriendo eso, digamos también que 15.000 personas palestinas permanecen detenidas en condiciones infrahumanas en cárceles israelíes. De estos 15.000, aproximadamente 3.800 están en una figura que se llama detención administrativa, es decir, no tienen ningún tipo de, no solo ningún juicio, sino no tienen ningún cargo. Claro. Como para ponerle cara a esto, por ahí recordamos el caso de Mustafa Al-Haq, un anciano de 82 años, quien había sido detenido por el delito de escribir un poema considerado subversivo. Es decir, realmente son campos de concentración donde están arrojados miles de palestinos sin ningún tipo de excusa más que ser quienes son, ¿no? Bueno, y justamente, además, están documentados, como decíamos, acá tenemos cifras oficiales, así que imagínense lo que es fuera de esto que está registrado. La ONU documentó abusos sistemáticos en las cárceles, palizas, violencia sexual, dietas de hambre, torturas, y bueno, que incluso miembros de la flotilla Sumud que estuvieron detenidos corroboraron en qué estado se dan esas detenciones. Todo esto da cuenta, creemos, de un genocidio colonial con todas las letras, no hay otro nombre para ponerle. Bien, ¿qué ocurre con el llamado acuerdo de paz? Le decimos llamado porque desde la resistencia palestina se pone en cuestión este título, ¿no? Precisamente, fíjense que el lunes mismo... Claro, el pasado lunes 13 de octubre, el propio Donald Trump estuvo, ¿no? En el Parlamento israelí. Sí, con esta idea de que ya directamente los funcionarios norteamericanos van a los países que quieren y directamente se meten en sus instituciones de política interna. Bueno, se hizo presente en el Parlamento israelí, anunció ahí el acuerdo de paz. Mientras tanto, las organizaciones, como decíamos, de la resistencia palestina, niegan que se trate de un acuerdo de paz. Lo toman más como una forma de imposición de las potencias sobre un pueblo que está diezmado, que está hambreado, que realmente está sufriendo de una manera inédita. En relación con esto, y para poder ilustrar el planteo desde las organizaciones palestinas, vamos a escuchar a Leticia Garciglia, que es integrante del Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino y también del movimiento BDS, que es Boicot, Desinversión y Sanciones. La escuchamos. El mal llamado acuerdo de paz firmado por las organizaciones palestinas y el Estado de Israel, por intermedio de varios mediadores que ya conocemos, es un acuerdo que desde ya nos dio alivio al mundo entero, porque entendimos que después de muchísimo tiempo iba a poder entrar algo de comida, medicamento para el pueblo palestino, pero es un acuerdo que está lejos, primero está lejos de ser un acuerdo y luego está lejos de lograr la paz. Además de que no confiamos en que se cumpla, como ya
han demostrado esta semana que ni la ayuda humanitaria en las cantidades que se habían comprometido están entrando y que ya se ha violado el cese al fuego por parte del Estado de Israel. Entonces no solo que no es un acuerdo, no es de paz, sino que encima tampoco lo cumplen. Pero es un acuerdo coercitivo que el pueblo palestino no le quedó otra que aceptar bajo condiciones muy desiguales. En ese sentido, ese acuerdo es ilegal, no tiene validez legal. Cualquier acuerdo que para que sea legal y para que tenga algún tipo de validez tiene que, como mínima, respetar el derecho internacional. Y eso significa respetar el derecho del pueblo palestino a su autodeterminación, al retorno de los refugiados, al desmantelamiento del sistema de apartheid, la ocupación ilegal y la limpieza étnica. Pero por otro lado, este acuerdo tampoco significa el fin del genocidio ni de sus consecuencias. La hambruna, las enfermedades, la destrucción de toda la infraestructura van a tener, incluso si se cumpliera el acuerdo, van a tener consecuencias durante muchísimo tiempo. Entonces el genocidio tampoco se termina con este acuerdo. Sí, ahí la escuchábamos a Leticia Garciglia. Vamos a repasar un poco, ¿no? Los 20 puntos del acuerdo firmado entre Palestina e Israel son realmente imprecisos, ¿sí? sobre varias cuestiones. En primer lugar, ¿qué pasa con el ejército de Israel? El acuerdo, por ejemplo, establece que Israel no va a controlar ni anexar a Gaza a su territorio y que las tropas israelíes deberían retirarse si se libera a los rehenes israelíes. Bueno, esto ya lo estamos viendo. Hubo la liberación de los rehenes, no se cumplió, ¿sí? No se cumple el alto al fuego, no se cumplen parte de estos 20 puntos firmados durante estas últimas semanas. Hay informes que indican que las tropas israelíes se retiraron solo parcialmente en los últimos días y de hecho rehenes vivos fueron liberados el lunes. Y después, sobre todo en la zona de Cisjordania, Israel volvió a capturar prisioneros que había liberado en los días anteriores. O sea, no hay un cronograma para el retiro definitivo de Israel y nadie le impide que una vez liberados todos los rehenes, Israel vuelva a la carga. Por ejemplo, en el punto 15 del plan de paz, el llamado plan de paz, establece que Estados Unidos va a cooperar con socios árabes e internacionales. Lo que plantean es desplegar una Fuerza Internacional de Estabilización, así llamada. Bueno, este es un acuerdo de Estados Unidos con parte de los países árabes en la región de Medio Oriente, y esta fuerza supuestamente trabajaría conjuntamente con Israel y Egipto para asegurar las fronteras de Gaza. Muy lejos de la autodeterminación del pueblo palestino, muy lejos de poder sacar la injerencia colonial de ahí, al contrario, hacer como una especie de protectorado por parte de las potencias de toda esa zona. Sí, de hecho, Rima Nahar, a quien citábamos recién al comienzo de la columna, plantea que en la letra chica del plan se revela la presencia militar israelí indefinida en Gaza. Un detalle que aparece muy disimulado dentro de los 20 puntos del acuerdo. Y aunque Trump celebró el retorno del pueblo palestino, omitió muy significativamente las décadas de cautiverio bajo la ocupación, o sea, claro, miles de personas. La historia borrada. La historia borrada, ¿sí? En cárceles clandestinas, sin juicios, anónimos enterrados bajo los escombros, mártires cuyos sacrificios pasan totalmente desapercibidos, por lo menos para las narrativas occidentales que nos atraviesan a nosotros. O sea, lo que se ve en este acuerdo es un intento por borrar casi un siglo de despojo palestino. Recordemos, desde la NAPCA en 1948 hasta la actualidad. Los rehenes israelíes en estas narrativas son humanizados, como vos mencionabas al comienzo, ¿sí? Sus historias son amplificadas por los medios de comunicación y la maquinaria política. Ahora, los palestinos muertos y los detenidos son reducidos a cifras. Cifras que de hecho, imágenes que se pasan permanentemente en las redes sociales y tienen un efecto deshumanizador. Sí, total. ¿Sí? Bueno, para esto, desde Al-Karama, un movimiento feminista laico de mujeres palestinas que denuncian justamente el acuerdo, le pedimos una opinión a Sara Abubakra, ¿sí? Que ella es una palestina nacida en España y miembro de Al-Karama,
le pedimos justamente que nos dé una opinión respecto de este acuerdo al que se llega en los últimos días. Sobre el plan de Trump, la llamada cumbre de paz sobre Gaza, vamos a poner paz con comillas, ha sido poco más que un ejercicio de autoabsolución colectiva. Los mismos gobiernos que proveyeron armas, cobertura diplomática y legitimidad política a Israel durante la destrucción de Gaza, ahora se presentan como mediadores y constructores de paz. Esta impostura revela el verdadero propósito del encuentro, que es lavarse las manos de su propia complicidad y no construir un futuro palestino justo. Bajo el lenguaje edulcorado de alto al fuego y estabilidad, se esconde un pacto de silencio. Detener la masacre es urgente, sí, pero hacerlo sin justicia es condenar el futuro. Si no se abordan las raíces coloniales del conflicto ni se exige rendición de cuentas por los crímenes cometidos, el resultado será perpetuar la impunidad de Israel y de quienes lo han respaldado. Un alto al fuego sin justicia no es paz, es un paréntesis antes de la próxima agresión. Mientras tanto, Gaza es el reflejo más brutal del fracaso moral del mundo. En este contexto, la narrativa de reconstrucción y paz, entre comillas también, sirve más como una operación de borrado. Lo que buscan es clausurar la conciencia global que ha despertado ante el genocidio. Quieren imponer el olvido y normalizar algo que es inaceptable. Las potencias occidentales, que manipularon las normas internacionales para permitir la devastación, ahora apelan a la paz como una forma de cerrar el capítulo sin consecuencias. Pero no habrá paz verdadera sin justicia, sin empoderamiento palestino ni autodeterminación. Los agresores, convertidos en protectores, no pueden ser garantes de ningún futuro digno. Cualquier acuerdo que mantenga la subordinación del pueblo palestino bajo la autoridad israelí será solo una fachada de normalidad sobre un sistema colonial que sigue intacto. La verdadera paz solo puede construirse desde la soberanía de Palestina y de los palestinos, el fin de la colonización y la ruptura del ciclo de impunidad internacional. Como un borramiento de la historia, definía Sara Abukabra este acuerdo, o mal llamado acuerdo de paz, desde la Organización de Mujeres Palestinas Al-Karama. Bueno, ¿qué planteó Hamás ante este acuerdo? Bueno, hubo una celebración de este acuerdo en una declaración pública que realizó, considerándolo no como una rendición, sino como una pausa estratégica, y también señalando que fue la resistencia del pueblo palestino la que obligó al ocupante a tener que negociar, ¿no? Y diciendo también que este alto al fuego no supone una rendición de las armas ni un fin de la resistencia. Queríamos hablar un poco ahora sobre el tema de las bases materiales que sostienen todo este genocidio, porque si bien hay una cuestión humanitaria, una crisis humanitaria innegable que nos preocupa y nos conmueve, bueno, ¿qué es lo que está detrás de esta ocupación, como decías vos, de 1948, que continúa y que ahora se ha convertido en un genocidio a cielo abierto? Bueno, según Martín Martinelli, que escribió un libro que se llama Geopolítica del genocidio en Gaza, dice directamente: esta guerra es una guerra dirigida por Estados Unidos y no por Israel. Israel es el brazo ejecutor de la guerra, y dice algunas cifras interesantes, que desde el 8 de octubre del 2023, Estados Unidos envió a Israel $45.000 millones, suministró portaaviones, aviones F-35 con bombas de 1 y 2 toneladas para poder poner fin a la resistencia palestina, y a partir de esto, entonces, teniendo a Israel ahí como gendarme en esa zona, Estados Unidos quiere tener control de los corredores comerciales y de los recursos energéticos críticos en la zona de Medio Oriente. Todo esto está detrás. Estados Unidos, como imperio en decadencia, busca frenar que otras potencias estén cuestionando su liderazgo en la zona. Estamos hablando de China y de los BRICS fundamentalmente, con este escenario de barbarie. Sí, de hecho, si pensamos, Juli, ¿qué están haciendo los estados ante el genocidio? Y particularmente, ¿qué están haciendo los estados latinoamericanos para cumplir, de hecho, con sus obligaciones de derecho internacional? Y la respuesta es que muy poco. Sí. El único gobierno de Latinoamérica que actuó de manera concreta fue el de Colombia, el gobierno de Gustavo Petro. Fue de los primeros que condenó lo que estaba haciendo Israel. Sí. Y además cortó relaciones diplomáticas con Israel. Prohibió las exportaciones de armas, decretó un embargo
fuerte, ¿sí? Energético, sin excepciones en Israel. Es decir, dejó de venderle un carbón, por ejemplo, que abastecía maquinaria. ¿sí? Claro, pegó directamente en el complejo Pegó directamente, militar. no fue solamente discursivo, pero el único es Petro. La semana pasada, por ejemplo, anunció la suspensión del Tratado de Libre Comercio con Israel. El resto de los países, la verdad, hablaron de un genocidio, pero no pasaron de condenas simbólicas. Sí. El caso, digamos, paradigmático es el de Chile y de Brasil, que respondiendo a la presión de sus poblaciones anunciaron medidas, pero aún no las implementaron. La manera más efectiva para terminar con el régimen del apartheid, la ocupación ilegal, es cortar con la complicidad de las empresas y de los estados que abastecen y financian la maquinaria genocida. Y para eso los estados simplemente tienen que cumplir con el derecho internacional e imponer sanciones de manera inmediata. Sí. No, y para cerrar este bloque nos interesa destacar mucho la presión popular y los movimientos por abajo que cada vez son más internacionales en contra del genocidio en Palestina. Creemos que una movilización internacional histórica que tiene mucho de solidaridad, pero también mucho de antiimperialismo y anticolonialismo, cada vez más politizada esta movilización y más grande. Hablamos de millones de personas movilizadas en todo el mundo, movimientos de boicot, comités de apoyo, huelgas generales como vimos en Italia y desde ayer también en algunas ciudades de España. Las flotillas humanitarias, que las vimos de cerca, como la Sumud, que tuvo 40 países con sus delegados y delegadas yendo a intentar romper el bloqueo. Vemos que cada vez más estas movilizaciones populares muestran que la causa palestina viene siendo una causa común de los pueblos, y vemos también los discursos que se van masificando en las redes, como Palestina somos todos, el mundo es Palestina, que da cuenta un poco de esto, ¿no? Creemos aquí que va creciendo una conciencia popular, que es definitorio lo que ocurra en Palestina, que va a decidir lo que pase ahí, lo que nos pase también como sociedad, como humanidad, va a definir si nuestro futuro posible es de catástrofe o es un futuro posible de liberación. ¿Quién sabe, Alicia? Un camino de barro y de placeres en el país de las maravillas. Seguimos en Nada es Perfecto por Radionauta FM. Nada es Perfecto, el programa semanal de Huella del Sur. Hoy inauguramos columna. Estamos aquí con Adela de Jams, que tiene una columna que es de género y cultura. A ver, ella nos contará un poco. ¿Cómo estás, Adela? Hola, Juli. Hola, Fer. Gracias. Bienvenida. Muchas gracias por este espacio. Hoy la maravilla, ¿no? Hablando de un poco de Alicia y esa apertura, son las jubiladas. Voy a hablar de las jubiladas y del movimiento de jubilados de todos los miércoles. Resaltar hoy la figura de quienes están ahí en pie de lucha, poniendo el cuerpo y toda su resistencia, es como mínimo se me hizo necesario y digno Totalmente. de homenajear. ¿Cómo sería una Alicia jubilada? ¿Nos imaginamos algo sobre una versión jubilada de esa niña de pelo rubio y vestidito azul? Bueno, hoy vamos a hablar, a homenajear su lucha, su persistencia, sobre todo a pesar de todo, ¿no? De la bronca, del cansancio, del hambre, de la falta de medicamentos, de todo lo que les pueda costar trasladarse hasta Congreso a pata, sí, desde los lugares que sean que van, o en una sumatoria de transportes que de público tienen poco. Van con sol, van con lluvia, en verano, en invierno, a pesar de los palos, de las vallas, de los gases y de todo el despliegue represivo de las fuerzas de seguridad, en el intento de aplicar un protocolo absurdo y antidemocrático. Estas viejas y estos viejos tienen algo que perder, y ese algo es muchísimo. La lucha por un mundo mejor, por la que ya pelearon en otros momentos de sus vidas, en los años 70, en los 90, en el 2001. La dignidad de sus últimos años y la dignidad de todos los que aún no llegamos a esa etapa. Jubilados somos todos, dicen los carteles, es cuestión de tiempo. Totalmente. El movimiento que constituyen las y los jubilados comparte un mismo reclamo que tiene que ver con que las jubilaciones han sido uno de los principales recortes del gasto público siempre. Hoy en día la jubilación mínima es de
384.000 pesos. No sé ustedes si llegan al día 10, 11 con algo de eso. En agosto de este año el gobierno encima vetó un aumento que era de por sí miserable y además atacó fuertemente a la salud, poniendo nuevas restricciones en el acceso a los medicamentos, dejando sin cobertura un montón de tratamientos costosísimos. Así que con la jubilación mínima por debajo de la línea de pobreza, nuestros viejos y viejas no se pueden comprar remedios ni tener condiciones mínimas de dignidad. El reclamo, una vez más, es que se vayan todos. Bueno, quería un poco describir quiénes están ahí, ¿no? Vemos la bandera roja de jubilados y jubiladas insurgentes, vemos la de jubilados y pensionados, jubilados anticapitalistas, el movimiento activo de trabajadores y jubilades, jubilades autoconvocades, sobrevivientes del terrorismo de Estado, exigiendo que se cumplan las leyes reparatorias. Vemos también la bandera de jubilades con y por Palestina. Hay jubilades afiliadas a partidos políticos, mayormente de izquierda, otros afiliados a algún que otro sindicato. Vemos banderas, vemos de todo, menos a la CGT. Hay sectores que claramente no están representados los miércoles en esa movilización tan... Que no están reclamando lo que tendrían no que... No se piensan jubilades, por ahí reclamar, ¿no? Claro. Y no piensan mucho en el otro. Tampoco. Bien, este movimiento tiene diferencias, claro que las tiene, ¿no? Pero si hay algo que refleja es lo que proclama la unidad de las luchas. La unidad entre ellos y la unidad con otros sectores en lucha, también vapuleados, desfinanciados, denostados. Sí, además es un lugar que se ha vuelto referencia, ¿no? Ir los miércoles, no Exacto, solamente tomarlo sí. como un lugar para sumar otros reclamos, claramente. Sí, algo que vieron claramente... el sector del movimiento de mujeres, ¿no? Que teniendo una efeméride un martes, ya que lo traes, digo, ¿no? El aniversario de los 10 años del 3J caía un martes, y el movimiento de mujeres se organizó para acompañar y propuso marchar en unidad un miércoles. Sin vueltas, sí. Con organización. Por ni una menos. Por si faltaba aprender algo del movimiento feminista. Bueno, me gustaría entrar en una escena un poco más cercana ahora. Si haces Zoom un miércoles por la tarde y mirás en detalle la Plaza de los Dos Congresos, te encontrás con que las jubiladas, estas maravillas que estamos homenajeando hoy, llevan algunas cositas preciosas. Les cuelgan objetos personales como pañuelos, pines, insignias, bolsitos, o llevan bolsos más grandes a cuestas, o changuitos con ruedas donde guardan otras cosas que van sacando, usando, y que van volviendo parsimoniosamente a guardar con la paciencia que recordás de tu abuela. Uh-huh. Te encontrás también con objetos muchas veces resignificados en su uso, ¿no? Por ejemplo, llevan bastones o trípodes como ayuda para caminar, claro está, pero también para sostener una consigna en alto como, una que me gusta, gracias prensa por estar, perdón por el maltrato. Bueno, hay muchas, ¿no? Después está, por supuesto, la presencia de cacerolas, sartenes, cucharas, todo el kit cocina para hacer ruido y quilombo, se saca de esos bolsos. Incluso sin acercarte demasiado, los miércoles podés escuchar en Congreso como un pitido persistente que va al tímpano directo, que te destruye. Pensás en un silbato, te acercás y es Silvia de Punta Lara tocando... Bien, no es la policía. No es la policía, es Silvia, una mujer, tocando siempre rítmicamente igual la parte superior de una flauta. No la flauta entera, ella lleva la boquilla nada más. La lleva colgada de un hilo que ella misma cosió a un chaleco, del cual le cuelga de todo, de la misma manera que cosió 2 latas de atún para poder golpear al compás de su pitido mientras permanece toda la tarde minando fijo al Congreso. La escuchamos. Ahí está Silvia. Así, toda la tarde. Son creativas, y en esa creatividad también ves la diversidad, ¿no? La de las consignas de los carteles que van desde señor presidente, necesitamos el hospital Laura Bonaparte, reincorporación ya de todos los trabajadores despedidos, nunca más la corrupción avanza, o el que se hizo ahora famoso expert, es como el Fernet, se pone rico con la coca. Sí, buenísimo. La creatividad al popular. mango. Sí, dando cátedra también de que lucha y sentido del humor van de la mano, o no van, ¿no? Total. Bueno, hay profesionales de toda la vida, trabajadoras de oficio, amas de casa, abuelas organizadas en asambleas, algunas llevan siempre el mismo cartel, otras lo cambian miércoles a miércoles, otras flamean banderas de Palestina, gritan, cantan. Vamos a escuchar ahora la voz de Ana María Tapia, de Jubiladas Insurgentes. Bueno, yo estoy acá, la verdad, más o menos ya alrededor de hace 4 años,
que me dediqué también a esta lucha porque me pertenece, porque soy jubilada, o sea, entonces me pertenece, aparte de estar ya militando desde por lo menos, no sé, tenía 14 años, fíjense, la edad son 72. Así que jamás paré de militar. Hasta en las verdulerías milito y voy a comprar el pan y sigo la militancia. Así que, bueno, esta lucha no la podemos perder, porque este gobierno ha venido por todos. Entonces ese es el tema. Hay que insistir, resistir y nunca desistir. Estar acá de pie, como sea. El enemigo hoy es uno solo. Es este gobierno nefasto, genocida, fascista. No deja nada fuera, nada. Y misógino. Eso también hay que resaltarlo porque es de terror. Fíjense a estas alturas cómo estamos con el tema de las mujeres. Parece que no puede ser tan a propósito en la provincia, ¿no? Así que bueno, por eso vamos a ir así con todo al ataque contra y suba quien suba en las elecciones, que tenga siempre bien presente que vamos a seguir resistiendo y estando en las calles. Ya está, las calles son nuestras, arriba los que luchan. Muchísimas gracias. Ana María Tapia, ¿no? Genia total. Bueno, un poco me da pie Ana María porque hizo su historización, ¿no? Ese desde los 14 que está luchando, porque esta lucha que venimos a homenajear hoy no es de hoy, ¿no? La lucha de los miércoles tiene, además de una causa clara, un antecedente ineludible, que es la lucha de los y las jubiladas de los años del menemato, no casualmente también los miércoles. Y si vamos a ir hacia allí, a ese congreso de los años 90, vamos a hablar de nuestra activista de hoy, Norma Pla. Norma Pla fue una jubilada ama de casa que se hizo figura porque su causa le importó mucho más que el qué dirán de los 90, ¿no? Una década en la que la imagen pasó a tener una pregnancia como nunca la había tenido antes. Una época aspiracionista y obscena en la que aparentar que todo estaba bien era lo que había que creerse y era lo que había que hacerle creer al otro. Sí. La tele con Mirta, la tele con Menem, adornos dorados, espejitos de colores, pizza con champán, banalidad, superficialidad, el boom de las operaciones estéticas. Gente súper producida todo el tiempo. Sí, muy exagerado todo, ¿no? Sí, y recordemos que Norma Pla cuando se presentaba en la televisión, se presentaba así, con toda la... tenía problemas en la dentadura, vestida con los harapos que podía. Facha de laburante. Facha sí, bien total. De laburante. En medio, además de toda esa espuma, ¿no? En medio de toda esa espuma. Entre Sofovich y la peluquería de Don Mateo, Norma sin dientes, vino a decir lo que la gente no quería escuchar. Sensible. Yo quiero que entienda que el gobierno también es sensible. El problema es que hay ¿sensible el gobierno? Con darnos 5 pesos de aumento. Pero vamos, Sofobi, es sensible ese gobierno al darnos 5 pesos de aumento, pero que no nos alcanza para un sobre de aspirinas. Yo le voy a dar a usted 5 pesos de aumento. A ver lo que hace. Archivo. Todo el archivo, la verdad, que hay sobre Norma es imperdible, porque el lugar que logró ocupar en los medios, plagado de hombres en manada que no pasaban ninguna necesidad, fue el lugar de quien incomoda, de quien desde la mayor simpleza les tiraba en la cara una realidad totalmente, que los dejaba balbuceando. Mucho carisma, además. Mucho carisma, picardía también, ¿no? Por supuesto que a Norma esto igual le costó humillaciones y le costó maltratos, eso está a la vista, y por algo nos duele tanto esa década también, ¿no? Pero ver a Norma audaz y en acción era un antídoto contra todo eso. Norma también incomodaba en la calle, por supuesto, ¿no? En todo eso que organizaba y a lo que convocaba en el espacio público, cortando plena avenida donde vivía Cavallo para ofrecerle a la mujer que bajara a comer un chorizo que ella misma estaba preparando, ¿no? Sí. Sabía también del sentido del humor, Norma. Nota mental, agenden para verse una peli documental que retrata y recupera muy amorosamente a Norma. La peli se llama Norma también, salió este año y está dirigida por 2 mujeres, Natalia Vinelli y Alejandra Guzzo. Bien, Norma no estaba sola, ¿no? Eran muchos los que tironeaban de las vallas y lograban entrar al Congreso. Claro, no son las mismas vallas de ahora. Antes llegaban a la altura del pecho, ahora por arriba de la cabeza, como tampoco es igual la armadura de la policía. En eso también la época y la lucha cambiaron mucho, ¿no? En los artefactos, en la tecnología, en los dispositivos de disciplinamiento y control. Sí, haciéndolos también cada vez más desiguales, ¿no? Exacto. Las luchas en la calle. Sí, exactamente.
Y lo saben muy bien esto quienes acompañan a los y las jubiladas, cada uno con sus elementos de cuidado personal. Compañeros de prensa de Pablo Grillo, a quienes no les falta nunca más un casco. Miembros de la Defensoría del Pueblo y de la Comisión Provincial por la Memoria, organizaciones y referentes de derechos humanos como la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos y el CEPROD. Y una mención especial quiero hacer para la posta de salud y cuidados, esos jóvenes estudiantes y profesionales de chaqueta blanca o de chaleco verde que asisten con bolsones de primeros auxilios a cada marcha en contra de este gobierno hambreador. Y que ha sido un repertorio de lucha muy interesante, ganado en la era Milei. Que llegó para quedarse después de la ley Bases. Sí, emergió exactamente en aquel contexto de enero 2024, ¿no? Y allí están, sostienen y la posta cada vez son más. En la época de Norma, el hit de las marchas empezaba con Menem, Menem, compadre, ¿se acuerdan, no? Hoy arranca con Che Peluca, compadre. 30 años después, el mismo plan económico le sigue pegando a los viejos. Tenemos una voz más para escuchar, imperdible, es la de Tere Laborde, militante, hija de la querida Adriana Calvo. A la pregunta de por qué voy los miércoles a acompañar a los jubilados, la respuesta es ¿por qué no? ¿Cómo no ir? Si una puede y se puede organizar, ¿cómo no ir? Primero, todas y todos vamos a ser jubilados en un futuro no muy lejano. Segundo, empatía básica. Tercero, es completamente cruel y no hay que permitirlo, no en nuestro nombre, que todas las fuerzas de seguridad, Policía Federal Argentina, Prefectura, Gendarmería, le estén pegando a viejas y viejos, abuelas y abuelos, a jubilados que trabajaron toda su vida y aportaron y le están robando esos aportes. Y también hay un montón de motivos por los cuales ir, pero porque ahí no está la CGT. La CGT está encargada de hacer acuerdos para los jefes de siempre y no están encargándose de defender nuestro derecho de tener un salario digno. No estamos teniendo un salario digno y las jubilaciones es un salario porque esos son los aportes que hicieron esas trabajadoras y esos trabajadores, qué es lo que tienen que devolver. ¿Cómo es que la CGT no está ahí? Así que también voy por eso, para recordarle a la CGT que nos tiene que defender a nosotras y no a los peces gordos de siempre. Y también voy porque ahí estaría yendo mi mamá. Y ahí van también las y los sobrevivientes con los cuales crecí, que fueron mis tías, mis tíos de la vida, las pocas sobrevivientes y sobrevivientes que quedan, que son jubilados hoy, están ahí poniendo el cuerpo también. Ya lo pusieron en su momento cuando fueron secuestrados y torturados y ahora lo están poniendo ahí de vuelta. ¿Cómo no estar ahí? Y porque ahí también seguro que estarían los 30.000. Todos los que estuvieran cerca de Buenos Aires estarían los miércoles ahí. Así que por todos los que no están, por los que vamos a ser jubilados, por nuestros hijos y nuestras nietas, hay que ir a acompañarlos. Tere Laborde, dijo todo, ¿no? Dijo todo, toda la ligazón histórica. Bien, y sí, recordamos la figura de Adriana Calvo también, ¿no? Insoslayable, gran luchadora por los derechos humanos, sobreviviente del terrorismo de Estado. Bueno, es la que tuvo a Teresa, ¿no? En esa anécdota en un taxi, ¿no? Sí, exacto. Bueno, Tere me da pie para ir al cierre. La realidad es que voy a ir cerrando. Los miércoles de ayer y de hoy son crueles. La rutina se volvió cruel. Verlo por Reels de Instagram da pasiones tristes, angustia, bronca e impotencia. Ojo, porque esa es la pregnancia de la imagen hoy. Congreso no es eso. De lo contrario ya no habría nadie y cada vez son más. ¿Cuál es el antídoto que hace que esos jóvenes de los 70 hoy te estén avisando que tu jubilación, esa runfla, se la está afanando? ¿Qué hace que hablemos de ellos y de ellas como la vanguardia? A su lucha no le falta la alegría, ni los versos cantados, ni la risa. Su lucha tiene tanto de contundencia como de ternura y complicidad con la juventud que acompaña. Saben transmitirlo, lo llevan escrito en el cuerpo. La única lucha que se pierde es la que se abandona. La perfección es una pulida colección de errores.
Continuamos en Nada es Perfecto. Recién escuchábamos A las manos de Filippi con Señor Cobranza, temazo total. ¿Y con qué seguimos, Fer? Bueno, seguimos con la columna sindical de Sebastián Fajardo. Seba, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Buen día. Bueno, ¿qué nos traes hoy? Nos comentaste algo antes del programa de el proyecto de reforma laboral. Siempre ahí en gatera, siempre por salir. ¿Cuál es la situación de ese proyecto? Bueno, hace una semana, el viernes de la semana pasada, en San Nicolás, en la empresa Sidersa, hubo un acto de Milei donde lanzó esto que se llama Plan Argentina Grande otra vez, se llama. Y bueno, habla de una reforma de segunda generación. Y ahí, bueno, ya un poco hago un clip ahí y pienso en todas las décadas de gobiernos progresistas que hemos tenido. Y me acuerdo un texto de García Linera que un poco habla de los fracasos de esos gobiernos porque no hubo reformas de segunda generación, ¿no? Y acá veo un gobierno que en menos de 2 años ya está hablando de... Ya hizo la primera. Ya hizo la primera y está hablando de las reformas de segunda generación. Caputo también sacó un video y hablaba también de una segunda etapa. Y todo esto es a pedido del FMI, ya lo sabemos, pero no está de más aclararlo. ¿Cuáles son los argumentos estos que están utilizando para hablar de este plan Argentina Grande otra vez? Bueno, generar más empleo, reactivar la economía, beneficiar a los trabajadores, promesas de modernización y alivio para las empresas. Bueno, un montón de argumentos que también utilizaron cuando en julio del año pasado se votó la ley de bases y un paquete fiscal muy importante. Hablaban más o menos, eran los mismos fundamentos. Y que antes de hablar de este plan Argentina Grande otra vez, quería ver, porque vos decías recién, Fernando, tan anunciado esto. Las reformas ya vienen avanzando, y la ley de bases fue una gran herramienta que ha tenido el gobierno para avanzar en ese sentido. Voy a hacer un punteo de cuáles cosas ya ingresaron con la ley de base. El fondo de cese laboral, que es el esquema WOCRA, el esquema WOCRA, que es un esquema optativo que requiere acuerdo entre la patronal, el gremio y el empleado. Pero bueno, acá el problema principal, ¿cuál es? Es que la indemnización en general es un persuasivo para que no exista el despido, para que no te despidan. Por ejemplo, en la pandemia había una doble indemnización. Si a vos te querían echar, te tenían que pagar una doble indemnización. Bueno, entonces, ¿cuál es el problema? Es que este es un esquema que supuestamente tiene que ser persuasivo, el de la indemnización, pero con este nuevo esquema es una invitación a que te despiden, porque ya la plata está. Uh-huh. Es un fondo que ya está ahí destinado para eso. Ya está ahí, entonces no hay costos extras. Bueno, otro punto de la ley de bases es el fin de las multas por trabajo no registrado. Esto existió en el macrismo también. Es decir, bueno, vos tenés un montón de trabajadores que los tenés en negro y te dicen, bueno, si los pasás en blanco, yo me hago el distraído, el Estado dice, me hago el distraído, no te cobro una multa. En el macrismo era de 10 años. Acá, con mi ley, es toda la vida. O sea, si vos tuviste 30 años a un trabajador en negro, vos lo podés blanquear ahora, no pones un solo peso. Uh-huh. Esto ya está, lo que quiero decir que ya van avanzando las contrarreformas. El otro es el tema de la figura del monotributista, iba a decir. Monotributistas con 3 colaboradores sin relación de dependencia. Inicialmente en el proyecto eran 5, terminó quedando con 3. Que en definitiva es una pérdida de derechos laborales al toque. Claro, pues es un eufemismo. En realidad están diciendo que vos no tenés empleados porque tenés colaboradores y eso hace que no tengas que pagarle ningún tipo de carga social a ese trabajador. Exactamente. Bueno, no prosperó eso en general, en términos generales, porque bueno, legalmente es muy arriesgado también para la patronal, porque uno no sabe qué va a pasar dentro de 2 años, bueno, qué es lo que puede suceder. Bueno, por otro lado, otro punto importante que viene atado a la ley base, que vuelvo a repetir, que le votaron diputados y senadores hace prácticamente un poco más de un año, que es el tema periodo de prueba. Pasamos de 3 meses a 6 meses y en algunas condiciones podía llegar a 12 meses. Y después, como parte del paquete fiscal también que se votó, es
la reversión del impuesto a las ganancias, la no homologación de las paritarias por encima de la inflación, o sea que desaparecieron las paritarias libres, y ahí vemos claramente una fuerte intervención del Estado. O sea, acá se ve claramente la fuerza del Estado en manos de un gobierno como el de Milei, que tanto lo bastardea. Acá se ve clarísimo cómo hace uso de ese poder. El RIGI, que supuestamente iba a generar un montón de puestos de trabajo, no se movió la aguja ahí. ¿Cuántos puestos de trabajo hubieron directos, que son los importantes? No vamos a contar los indirectos. 4.000 puestos de trabajo. Y estamos hablando que las exenciones impositivas fueron altísimas. En minería, por ejemplo, las regalías son del 0%. Por lo tanto, todo esto que se vendía como un gran paquete no movió la aguja para nada. La semana pasada estuvimos hablando cómo cayó el mercado de trabajo. Los salarios se cayeron al piso. O sea, perdón, ¿querés decir que estas reformas se fueron dando, empeorando las condiciones laborales, pero en concreto no generaron más empleo? No, ya lo vimos la semana pasada eso. Bueno, ¿y en qué contexto aparece esta nueva propuesta de reformas laborales? Lo hablamos la semana pasada, el mercado laboral en decadencia, hablábamos de la paz de los cementerios en referencia al mercado laboral, ¿por qué? Porque está estancadísimo y está estabilizado en los niveles muy bajos. Y otra variable que me parece importante traer es el tema de los salarios. Esto del mercado laboral deprimido, sumado a que los salarios están por el piso, que estamos en niveles deprimidos a nivel histórico. No se veían estos niveles de depresión del salario desde la salida de la convertibilidad. En ese contexto aparecen esta nueva poselecciones, una nueva propuesta de reforma laboral, dice el gobierno. En ese sentido, y hablando un poco de qué es lo que vienen a proponer nuevamente desde el gobierno nacional, tenemos un testimonio de Javier Beccaria, abogado, que es miembro de la Asociación de Abogadas y Abogados Laboralistas de Mar del Plata. A ver qué nos dice Javier. Lo que pretende, según Milei, es dar previsibilidad a las empresas e incentivar la contratación formal. Y también pomposamente llamó o propuso o sostuvo que esta nueva avanzada, esta nueva contrarreforma laboral va a acabar con lo que ellos denominan la industria de los juicios. Esto sería para ampliar, pero podemos decir que lo que pretenden a grandes rasgos es, según su visión, modernizar los convenios colectivos de trabajo. Esto significaría flexibilizar la negociación entre los sindicatos y las cámaras empresariales. Plantea la creación del banco de horas, o sea que el trabajador compense horas con jornadas que superen las 8 horas y no sean pagadas como horas extras. Bueno, como dije, plantea eliminar lo que ellos consideran la industria del juicio. ¿Cómo? Limitando las causas que pueden llegar a juicio, y básicamente eliminar la tasa de interés que genera la mora, ¿no? en los procesos judiciales. Recordemos que cualquier juicio laboral en la provincia de Buenos Aires suele tardar en promedio entre 3 y 4 años. Por otro lado, propone digitalizar los procesos, algo que en la provincia de Buenos Aires ya existe, algo que puede incentivar a la juventud, porque propone una libertad de moneda en los contratos laborales, o sea que se pueda contratar a trabajadores y pagarlos en moneda extranjera, principalmente en dólares. Obviamente, de nuevo, atacar al régimen indemnizatorio, algo que le preocupa mucho al Poder Ejecutivo. Y propone, por otro lado, un periodo de prueba más amplio aún. O sea, no conforme con los 12 meses de prueba, proponen ampliarlo aún más. Y por último, reducir lo que ellos consideran los costos laborales. Ahí escuchamos a Javier Beccaria, ¿verdad? Abogado laboralista. Impresionante, me quedé impresionada con lo de más de 12 meses de prueba. Ya una locura. Te quería preguntar, ¿por qué él habla de contrarreforma laboral cuando, bueno, las consignas que se levantan de las organizaciones y demás hablan de reforma? ¿Por qué él dice contrarreforma? Porque la idea de reforma es como progresiva, o sea, uno en general cuando habla de una reforma habla como algo positivo, como algo para adelante, o sea, cuando uno dice, estoy reformando mi casa, o sea, la estás mejorando. Entonces, el concepto de contrarreforma habla justamente algo que va para atrás, o sea, que todo esto... Regresivo en cuanto a derechos laborales. Exactamente, entonces me parece que está bueno marcar la diferencia porque...
Está bueno. Es nada, estamos yendo para atrás. Con todo esto que está proponiendo el gobierno, es así. Bueno, ¿qué dice la CGT de todo ¿Qué esto? dice la CGT? Bueno, ahí salió ayer en un medio que tienen elaborado un informe técnico que anticipa el rechazo de la contrarreforma laboral, ¿no? Yeah. Basado con trabajos de la OIT, de la CEPAL, de varios organismos que ya investigan sobre el tema del mundo del trabajo. Dice que el informe que anda circulando advierte sobre los riesgos de precarización, informalidad y debilitamiento fiscal. Mira vos. Bueno, es raro porque venían diciendo, en un momento venían diciendo que era necesaria una reforma laboral. Ahora parece que debe ser un desastre la que se viene para que tengan que posicionarse en contra. Bueno, y también analizar que como hablábamos hoy, en un contexto de bajo dinamismo económico, como hablábamos hoy, como el actual, ¿no? Y que estamos atravesando en este momento, esto no genera empleo todo esto, sino lo que termina generando es una sustitución de los puestos estables por relaciones más precarias. Bueno, y como para ir cerrando un poco la columna, tenemos un segundo audio de Javier Beccaria para escuchar. Esta lo que tiene de fenomenal, que es algo que es inigualable, incluso en las reformas o en los recortes que ha hecho incluso la dictadura militar. Esta es peor porque ataca lo que serían principios de derecho del trabajo, como la irrenunciabilidad, estabilidad. Ataca mismo el 245, que es la indemnización, que la dictadura no lo había hecho. Recordad que la dictadura de la ley de contrato de trabajo eliminó 96 artículos que nunca ningún gobierno democrático los recuperó. Pero esta contrarreforma que plantea Milei avanza sobre justamente el 245, que la dictadura no avanzó, que es la indemnización por despido. Ese es el gran objetivo, eliminar ese artículo, o eliminar la forma de calcularlo. Bueno, ahí Javier nos comentaba también los avances que han habido durante la dictadura que nunca se pudieron revertir. Y esto un poco para ir cerrando la columna, poner en el acento ahí. O sea, en general, con estos gobiernos de derecha, con la dictadura militar, hemos tenido fuertes retrocesos estructurales en los derechos laborales que nunca se volvieron a recomponer. Entonces, poner el acento en eso me parece importante. Así que bueno, era un poco eso lo que traía para hoy, sabiendo que está en actualidad el debate, sí. Está saliendo en bastantes lugares y un poco el caballito de batalla que vienen trayendo el gobierno nacional en el marco de las elecciones. Exacto, estar atentos y atentas a lo que pueda ocurrir después de octubre con esto que se vienen con todo. Te agradecemos mucho, Sebastián Fajardo, por haber pasado por Nada es Perfecto con la columna sindical. Memoria, vino y tablón en Nada es Perfecto. Eduardo Galeano contó una vez cuando trató de traidor al Che Guevara. Había sido que el escritor uruguayo vio una foto donde el médico devenido en guerrillero revolucionario posaba con un bat de béisbol. ¿Cómo puede ser que un rosarino cambie una pelota de fútbol por un palo de madera? Una verdadera traición. Pero Galeano le pifió. Guevara no era ningún traidor. En su segundo viaje por Latinoamérica, ya por el año 52, cuando todavía no era el Che, Ernesto y su compañero de viaje, Alberto Granado, jugaron al fútbol y hasta fueron directores técnicos de un equipo para poder llegar a completar su viaje sin la moto, porque en Chile, la Poderosa 2 los dejó a pata. En una ciudad minera de la región de Antofagasta, fue la primera vez que aprovecharon sus dotes futboleros a cambio de recibir ayuda para culminar su viaje. El Che atajó y Alberto jugó de mediocampista. Alberto sacó de la mochila un par de alpargatas y empezó a dictar su cátedra. El resultado fue espectacular. Contratados para el partido del domingo siguiente, sueldo, casa, comida y transporte hasta Iquique. Pasaron 2 días hasta la llegada del domingo, jalonada por una espléndida victoria de la cuadrilla en la que jugábamos, relató el propio Ernesto en sus notas de viaje. Hasta se dieron el gusto de jugar al fútbol en el Machu Picchu. Fue el segundo partido. Los invitaron a jugar, Guevara nuevamente al arco y Granado al medio.
En las ruinas nos encontramos con un grupo que jugaba al fútbol. Enseguida conseguimos invitación y tuve oportunidad de lucirme en alguna que otra tajada. Nuestra relativamente estupenda habilidad nos granjeó la simpatía del dueño de la pelota y encargado del hotel, que nos invitó a pasar 2 días en él, escribió el Che. Luego, Ernesto de Guevara, hincha de Rosario Central, y Alberto Granado viajaron embarcados a través del Amazonas, desde San Pedro, Perú, hasta Leticia, una pequeña ciudad fronteriza colombiana. La policía les marcó el pasaporte tras su arribo en la balsa Mambotango, y ahí comenzó el segundo problema: cómo conseguir dinero para viajar a Bogotá. Para hacerlo, dirigieron a Independiente Sporting, un equipo amateur de la ciudad. En sus notas, el Che relata lo siguiente: lo que nos salvó fue que nos contrataron como entrenadores de un equipo de fútbol mientras esperábamos el avión, que es quincenal. Al principio pensábamos entrenar para no hacer papelones, pero como eran muy malos, nos decidimos también a jugar, con el brillante resultado de que el equipo considerado más débil llegó al campeonato relámpago organizado, fue finalista y perdió el campeonato por penales. Alberto estaba inspirado, con su figura parecida en cierto modo a Pedernera, y sus pases milimétricos se ganó el apodo de Pedernerita, precisamente. Y yo me atajé un penal que va a quedar para la historia de Leticia. Guevara y Granado llevaron a Independiente Sporting a la final, donde perdieron por penales, aunque dejando bien alta la imagen. Finalmente, gracias a la plata que se ganaron por su actuación en el torneo, llegaron a Bogotá, donde estos amigos conocieron a quien, sin saberlo, les había ayudado a trasladarse a la capital colombiana: Alfredo Di Stéfano. La saeta rubia los recibió y les regaló 2 entradas para el amistoso que Millonarios iba a jugar contra el Real Madrid. En su libro Con el Che por América Latina, Alberto Granado relató: en 1963 en Santiago de Cuba hicimos un partido de fútbol. Él era ministro de Industrias, un personaje muy popular, pero cuando estaba en el arco no se acordaba ni de su cargo ni de ninguna otra cosa. Cuando estaba en el arco era arquero. Enfrentamos al equipo de fútbol de la universidad, que era entrenado por Arias, un español. En el partido, Arias recibe la pelota y avanza tranquilamente, pero el Che salió del arco, se le vino encima y le dio un revolcón. Nadie pensaba que el ministro se iba a tirar a los pies por una pelota. Hay que decirlo nuevamente, Galeano le pifió, pero no tanto. El Che no era un gran jugador de fútbol. Hacía mejores otras cosas, como las revoluciones, esas que ocurren cada tanto. Para terminar esta segunda columna de Memoria, Vino y Tablón, un recuerdo canalla. El 19 de diciembre de 1971, Rosario Central le ganaba la semifinal del Campeonato Nacional a su histórico rival, Newell's, con un gol de palomita de Aldo Pedo Poy. Desde ese entonces, todos los 19 de diciembre, se celebra el hecho y se recrea los movimientos de Poy. Pero en 1997, el festejo tuvo un condimento extra. Un grupo de hinchas de Rosario Central viajó a Cuba dispuestos a celebrar la famosa palomita de Aldo Poy. Ernestico, uno de los hijos del Che, le lanzó la pelota a Poy y el cabezazo se inmortalizó en La Habana. De nuevo, Galeano le pifió. Último bloque del programa de hoy. Imposible no escuchar con mucha atención a Noli, a Pablo Nolasco Flores con su columna de Memoria, Vino y Tablón. Sí, vamos a decirlo con todas las letras. Creo que Noli hace un poco de literatura, ¿no? No nos dice que va a hablar de fútbol y derechos humanos, pero me parece que Noli saca un poco los pergaminos de un Osvaldo Soriano, de un Eduardo Galeano, ¿por qué no? De un Roberto Fontana Rosa. Hermoso lo de Noli. Bueno, vamos a mencionar justamente, nos hacen llegar esta información, que el próximo lunes 20 de octubre se inicia, ¿sí?, un curso gratuito en la Universidad de General Sarmiento, ahí en Los Polvorines, Palestina, comprender el colonialismo histórico en el marco del proceso social genocida, ¿sí? Esto va a ser todos los lunes, desde el próximo lunes 20 de octubre hasta el 10 de noviembre, de 15 a 18 horas, ahí en la Universidad
Nacional de General Sarmiento. Sí, repasando un poco lo que fue el programa de hoy, estuvimos hablando como tema de la semana del llamado acuerdo de paz en Palestina. Estuvo también Adela de Jams con su primera columna de este ciclo de género y cultura, hablando de las jubiladas y también de la figura histórica de Norma Pla. Justamente, también estuvo Sebastián Fajardo en la columna sindical hablando de la reforma, mejor dicho, contrarreforma laboral. Recién pasó la columna del Noli. Queremos mencionar también al resto del equipo. En la producción, Iván Chalac y Juan Suárez, que está aquí en piso. En la operación, Pablo Ucero, de Radionauta FM. Y además, en la gráfica del programa, estuvo aportando su arte Joana Berrondo. Y la locución es de Paola Álvarez. Bueno, acá quienes estamos conduciendo somos Juliana Díaz Lozano y Fernando Estrata. Y bueno, así pasó el segundo programa. Tenemos que decir, nos pasan tenemos que comentar un chivo interesante. Un chivo platense. Un chivo porque platense. Mañana en la ciudad de La Plata, en la Plaza Malvinas, va a haber una actividad por la lucha de los trabajadores y las trabajadoras del INTA. Sí, durante toda la tarde, desde las 2 de la tarde desde las 2 de la tarde en adelante va a haber feria de productores y productoras, va a haber además feria, bueno, ya dije feria, va a haber un panel, va a haber un montón de actividades culturales, musicales y demás, con la idea de apoyar precisamente la lucha de los trabajadores y las trabajadoras del INTA y también que el organismo no se toque, no entre en los planes de desguace del gobierno nacional. Importante. Nos vamos entonces, será hasta el próximo viernes, donde nos volvemos a encontrar. Los dejamos con Onda Sabanera y la Delio Valdés. Bailando un poco.